Resulta que frente a la pandemia el gobierno dijo algo así como que la economía quede stand-by y sobre todo tanto las multas como los intereses como las sanciones de las empresas quedan stand-by frente a esto que está ocurriendo. Pero la Mesa Nacional de Unidad PYME se cruzó con las energéticas por el cobro de intereses y multas en medio de esta pandemia y le pidió al gobierno la urgente eliminación de esa cláusula. Daniel Rosato es presidente de Industriales Pymes Argentinos, IPA. Daniel, Jorge Elías lo saluda. Buen día. Muy buen día, Jorge. Un gusto. 10% si dejan si no pueden pagar por día de atraso, más o menos. Sí, en realidad lo que está ocurriendo es, si bien el gobierno tomó una muy buena medida de no permitir de que haya cortes de la energía para la industria, para las pymes, acá hay un tema que no se ha sacado, que son las multas que cobran las energéticas por atraso de un solo día. Nosotros lo que decimos que acá, en este contexto que hoy tenemos de crisis económica producto de la pandemia, que tenemos que de alguna manera buscar la manera de no multar, en este caso a las pymes que hoy no pueden, en muchos casos, cubrir o pagar la factura en términos. Creemos que hoy no es momento de pensar en hacer un negocio o que haya especulación de este tipo, por eso decimos que esto habría que anularlo. Esto, sin ninguna duda, es una sumatoria, un pedido, una sumatoria de la Mesa Unidad para todo lo que hoy estamos viviendo, como bien recién escuchaba, en la industria, ¿no es cierto? Es decir, los problemas que están surgiendo en el sector industrial PYME. Y más que nada porque tenemos una cantidad de industrias que no son esenciales y sí que dependen las esenciales de esas industrias. Por eso es que hoy está habiendo problemas también en el abastecimiento en algunos sectores, debido a que, bueno, acá hay un problema de logística, de transporte, hay un problema producto de la psicosis que genera esta pandemia, que es real, donde el gobierno ha tomado medidas que nosotros estamos totalmente de acuerdo y que tenemos que priorizar. Lo que ocurre es que paralelamente hay otra realidad, que la economía, que tiene que de alguna manera seguir funcionando y prestar mucha atención justamente para evitar lo que es este problema que es la crisis social, que bueno, que tenemos que evitar producto de justamente de la falta de insumos, de que lleguen los alimentos a las góndolas, la higiene, y todo lo que necesitamos para justamente también, bueno, que la gente pueda vivir y hacer la prevención, ¿no es cierto? Cuando hablamos de energéticas hablamos de Sur y de Nor y alguna más, me imagino. Sí, de Sur, de Nor y lo que son las generadoras, las administradoras. Es decir, a ver, no tenemos un aumento del costo del kilowatt porque está fijo, pero sí lo que tenemos es un costo adicional, sí, que se ha incrementado, que tiene que ver con los cargos adicionales del MEN, por las administradoras de las generadoras eléctricas, y que eso realmente es muy importante, el aumento por los importes que estamos recibiendo. Aparte de las multas, estamos recibiendo incrementos en costos fijos que hacen de que realmente represente un aumento. Claro. Bueno, esto es algo que lo venimos nosotros planteando hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que acá siempre fue así. En las generadoras, cuando uno recibe un aumento desproporcionado o que no corresponde en la factura, siempre fue así, pague y después reclame. Entonces, hoy en día es difícil pagar y reclamar primero, porque bueno, la situación es otra. Sí. Entonces estamos viviendo una situación especial donde se requiere un tratamiento especial y donde nosotros hemos denunciado esto para que también el gobierno intervenga y bueno, las empresas sean auditadas y verifican realmente estos montos que se están cobrando, más que nada a la industria intensiva, que es la electrointensiva, la que fabrica productos de consumo masivo, ¿no es cierto?, higiene, que va a esos rubros de la industria, ¿no?, que donde la incidencia, claro, estamos hablando 20%, 25% en algunos casos.
en total de la energía, ¿no? Estamos hablando con Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos. Mi compañero Juan Pablo Zanotto lo saluda. Rosato, buen día. En este contexto que usted está planteando, ¿cómo avisoran el escenario a la hora de tener que pagar los sueldos del mes de abril? Sabemos que el gobierno brinda algún tipo de asistencia a pymes chicas, las que tienen hasta 25 empleados, pero el resto... Bueno, sí, realmente el gobierno está dando realmente una ayuda muy importante a todas las pymes hasta 25 empleados a través de este repro. Nosotros lo que estamos planteando desde la Mesa Nacional de Unidad Pyme, junto con todas las entidades del sector productivo, lo que estamos planteando es que necesitamos ya hoy urgente una medida que es un financiamiento blando. Si nosotros creemos que el repro está muy bien, es un trámite que hay que hacer, que tienen que hacer las pymes, que no es fácil, porque aquí hay que hacer hay que presentar balance, demostrar que la empresa está en crisis, y bueno, eso lleva un proceso. Creo que hoy la velocidad con que avanza esta crisis económica en Argentina, lo que podemos llegar a enfrentar si esto se incrementa, amerita que hagamos una prevención. Esa prevención consiste en decir, bueno, mira, acá tenemos hoy una cantidad de industrias que tienen que ver con el sector plástico, textil, calzado, metalúrgico. Bueno, industrias que están paralizadas, que están cumpliendo con la cuarentena. Industrias que realmente no pueden, tienen algunos inconvenientes, que vienen en crisis ya desde el año pasado y que no pueden pagar los sueldos. Entonces, y no tienen la carpeta para presentar un banco porque tienen deudas. Entonces a esas empresas tenemos que darle una ayuda, y para que esta crisis no crezca y no se traslade a los trabajadores y a una recesión mucho mayor, hay que darle crédito, financiamiento blando. Nosotros lo que estamos proponiendo concretamente es que el Banco Central, junto con toda la banca oficial, puedan financiar a tasa cero, ¿sí?, por a todo el sector pyme industrial, para que puedan pagar sueldos. Por eso hay que pagarlo ahora. Sí, no claro. hay tiempo no hay espacio para hacer gestiones y trámites que duran a lo mejor 30 días. Entonces, acá hay que pagar los sueldos ahora. Y el problema lo vamos a tener la semana que viene en todas aquellas pymes que no pueden pagar. Por eso, acá esto es algo que no hay posibilidad para hacer ningún tipo de negocio. Los bancos no pueden. Los bancos privados no pueden pensar en hacer algún negocio, pensar en decir, bueno, vamos a con un interés del 24 o 30%, o aquella empresa que no le da la carpeta no le podemos financiar, como por ejemplo, van a entrar un montón de cheques que emitieron las pymes hace 30 días, que van a ser rechazados. ¿Cómo levantan las pymes esos cheques que van a ir rechazados porque no pudieron depositar, porque no pudieron producir, no pudieron cobrar? Entonces, ahí es donde hay que actuar rápidamente, porque eso sí va a hacer la transferencia a una crisis económica en todo el sector. No nos olvidemos que las pymes generamos más del 70% de la mano de obra. Entonces acá más del 70% de los trabajadores se van a ver afectados si no cobran su salario. Daniel, ¿cuál es el sector o el rubro más afectado dentro de las pymes? Acá hoy son todos los que están en cuarentena, son los rubros más afectados. Partamos, el sector calzado, uno de los sectores que se había reactivado a partir con las nuevas medidas de este gobierno, del sector textil, por ejemplo. Claro. Es uno de los sectores que mejor se había puesto en marcha. Hoy están todos paralizados, ¿no? Y realmente, bueno, hay sectores del sector calzado, el sector de la curtiembre, el sector de metal mecánico, ¿sí? Están en situación crítica. Y todos aquellos sectores, por ejemplo, que prestaban servicio en esta petrolera, hoy también están mal. ¿Por qué? Porque la industria del petróleo, las refinerías, por ejemplo, a raíz de justamente de que no pueden vender combustible, la caída del combustible cayó muchísimo, porque las aerolíneas están paradas, porque el sector público, el transporte público está parado, porque tenemos un 60% menos de transporte privado, y toda esa nafta no se vende. Entonces, las refinerías también están vendiendo un 60% menos. Eso es una realidad, y eso se traslada a todo lo que es las empresas de servicios, a todo lo que son proveedores de esa industria. Ahora, Rosato, ¿se prevé algún tipo de ayuda adicional para sectores como, por ejemplo,
turismo, gastronomía, que en algunos casos acusan ventas cero. Bueno, sí, esos sectores lógicamente están previstos, el gobierno ha salido más a esos sectores, son los sectores más sensibles. Lo que ocurre es que ahora, con el tema de la cuarentena, ya están todos en la misma condición, porque tampoco las industrias que no son sensibles, sensibles, no, que no están exentas, también están en la misma condición, están sin producir. Acá hay un problema que está habiendo en todos lados. ¿Cuál es? Que ahí tenemos una gran cantidad de trabajadores, que hoy es más del 30% de puertas adentro de las industrias, que hoy están produciendo, que es alimento, higiene, energía, que no están yendo a trabajar. ¿Por qué? Porque son mayores de 60 años muchos, porque son gente que con problemas de salud hay que licenciarlas también, porque son personas que tienen realmente, más allá de la psicosis genera y de la realidad que vivimos, hay una cuestión de pánico y tampoco van a trabajar por miedo. Y bueno, hay que contemplarlos a todos. Sí, claro. Entonces, ¿cómo hacemos? Es decir, nosotros no decimos que está bien y entendemos, porque realmente este tema, como dice el presidente, hay que darle prioridad a la salud. Nosotros lo que estamos diciendo, cuál es el problema que está surgiendo y cómo hacemos estratégicamente para hacer una contingencia puertas adentro de las empresas que están produciendo, y tenemos que abastecer al mercado, porque la gente tiene que seguir viviendo, las góndolas tienen que estar con alimentos, con productos de higiene. Es decir, hay un sector que tiene que seguir sosteniendo la economía, sosteniendo a la gente que necesita hasta que esto se acabe. Lo que ocurre es que esto tiene una repercusión que no va a ser esto tan rápido y va a durar unos meses. Ahora, hay medidas que sí son a largo plazo y son para ver cómo encaminamos el país a futuro, pero hoy necesitamos medidas urgentes. Y esas medidas urgentes pasan por un financiamiento blando que nosotros decimos que tiene que ser a tasa cero. Y es el día a día, Daniel. Esta es exactamente. Le agradecemos muchísimo esta charla que ha tenido con nosotros Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos. Espero que le esté pasando lo mejor posible dentro de lo que cabe, por supuesto, con las precauciones del caso. Gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.